Mi hermana me robó a mi marido en silla de ruedas. 3 días después de nuestra boda, gritó: ¿por qué tú estás embarazada y yo encerrada en un manicomio? Yo ni me inmuté. Mi padre anunció que, entre yo y Jocelyn Ramírez, quien le diera al clan Hunter el primer nieto varón, heredaría la fortuna multimillonaria. En mi vida pasada, Jocelyn se casó con el fuerte Héctor Hunter, una unión arreglada por sus padres. Yo me casé con Oliver, en silla de ruedas y con un alma oscura. Pero, en un año, Oliver Hunt recuperó las piernas, y yo quedé embarazada del primer nieto de la familia Hunter. Jocelyn sufrió abusos de Héctor. Perdió la cabeza y se volvió el hazmerreír de la alta sociedad. El día de mi parto, me clavó un cuchillo en el vientre y en un brote me lanzó desde lo alto de un edificio. En esta nueva vida, Jocelyn arrancó el ramo dorado que Olivar había enviado. Yo quiero casarme con Olivar. Jocelyn, ¿cómo pudiste robarle el ramo a Yvonne? Ella sostenía el arreglo, bordado en oro, justo cuando papá llegó, furioso. Él le arrancó el ramo y me lo entregó. Yvonne, tú tienes salud. A pesar de su discapacidad, Olivar tiene buena reputación. Y luego, acariciando la cabeza de Jocelyn, con tu salud frágil, casarte con Héctor es lo mejor. Mirando el ramo y el vestido de novia, apreté la mano hasta que dolió. Ahí entendí. Renací. En mi vida anterior, seguí los deseos de mis padres. Dejé que la frágil Jocelyn se casara con el fuerte Héctor. El resultado fue un desastre. Recuerdo a Jocelyn, armada con un cuchillo, entrando en mi habitación de parto, gritando: ¿por qué tú vas a dar el primer nieto de los Hunter y yo estoy encerrada en un psiquiátrico? Esto no es justo. Me arrastró hasta el borde del edificio gritando: Yvonne, tú solo sirves para estar a mis pies. Ahora, Jocelyn devolvió el ramo dorado, pasando las páginas de sus pétalos como si fueran trofeos. Y yo le dije: papá, no me importa. Quiero casarme con Olivar. Con solo esa frase, supe que Jocelyn también había renacido. Mis padres, torpes para persuadir, me miraron con lástima. Yo ya sabía lo que eso significaba. Toda mi vida, mis notas nunca superaron las suyas. Lo que ella quería, yo tenía que ceder. Incluso en la carrera por el primer nieto, mis padres pronto enfocaron todo para que ella se casara con el sano Héctor. Entregué con calma el ramo de gardenias que había enviado Héctor. Afuera, me esperaban 2 autos. Un Rolls Royce, regalo de Olivar, con una alfombra de flores hasta la puerta. El otro, un deportivo común, enviado por el personal de Héctor. Antes de ponernos el velo y subir a los autos, Jocelyn me miró, levantó su ramo y sacudió la cabeza con desprecio. Yvonne, no digas que no te lo advertí. Ese Héctor puede parecer fuerte, pero dicen que es débil en la cama. En cambio, Olivar, ese sí se esmeró. Las flores tienen un perfume único. Con eso, Jocelyn inhaló profundo el aroma del ramo dorado. Con la cabeza en alto, subió al auto bajo las miradas de envidia. Yo le devolví la mirada. Si eso es lo que quieres, que así sea. Subí al auto y apreté el ramo con fuerza, aliviada al confirmar que todo estaba en orden. En la vida anterior, el verdadero ramo dorado que Olivar había enviado era demasiado extravagante, y casi me costó la tumba. Él, siendo de los Hunter, no quería casarse. Mezcló un perfume en el ramo para provocar reacciones en mi cuerpo y planeó mi llegada a una zona apartada. Todo para ensuciar mi imagen y romper el compromiso. Ahora, con esta segunda oportunidad, vamos a ver si Jocelyn cae en la misma trampa. Cuando bajé del auto, sentí un brazo firme rodear mi cintura. Un hombre me levantó y me llevó directo a la suite nupcial. Risitas se escucharon en el pasillo. ¡Qué espectáculo! A ver quién es esa mujer. A través del velo, vi a un hombre con traje blanco. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro, y una de sus manos fue directo a levantar mi velo. Actué rápido. Le agarré el brazo y levanté el velo más rápido que él. Tú no eres Héctor. Con firmeza, barrí el salón con la mirada. Todos se quedaron congelados. El hombre frente a mí rodó los ojos e intentó agarrarme de nuevo. Le pegué en la cara con el ramo y saqué una daga escondida. Lo corté con precisión. ¡La sangre brotó! El hombre gritó. ¡Qué espectáculo!, aplaudió alguien. Se oyeron unas risas ahogadas. Un hombre con traje blanco, ahora con una mujer en brazos, salió de detrás de la puerta. Se sentó en un sillón y me observó con una ceja arqueada y una sonrisa provocadora en los labios. Bastante cruel, ¿no crees? Levanté la mirada, encarándolo sin miedo. Tú tampoco eres un santo. Él aflojó su camisa, mostrando el pecho y el abdomen. Ese era Héctor, mi marido en esta vida. En mis recuerdos de los eventos de los Hunter, siempre fue un playboy, saltando de una a otra. Pero jamás imaginé que mi matrimonio empezaría de forma tan ridícula. Héctor hizo una seña y, en un instante, todos se fueron,
No vas a casarte con esa mujer, ¿verdad? Se oyó una voz. Miré y vi a la mujer delicada descansando en su regazo. Héctor guardó silencio. La mujer gimió. «Para...». Él me sujetó del mentón, obligándome a mirarlo de frente. «Héctor, ¿qué tal si hacemos un trato?» Él se encogió de hombros. «¿Y tú? ¿Qué tienes para ofrecer?» Héctor alzó la mirada, imperturbable. No dudé. Para ellos, gente como nosotros, solo sirve para reproducirse. Me casara con uno o con otro. No quería seguir siendo propiedad. Con frialdad, pasé mi mano por su cintura, a la altura del pantalón. Los presentes se atragantaron con la escena, pero nadie se atrevió a intervenir. Héctor finalmente perdió su expresión arrogante. El ambiente se volvió tenso. Ordenó a todos salir. En cuanto la puerta se cerró, apagó el cigarro y se acercó, agarrándome la mandíbula con rudeza. «Yvonne, sé realista. Mira tu posición». Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás, casi tocando su nariz. «Puedo curar tu disfunción eréctil». Los ojos de Héctor se oscurecieron y su mano fue directo a mi garganta. Vi en sus ojos el pensamiento claro. Mejor eliminarte que apostar por un milagro incierto. La presión sobre mi cuello aumentó de golpe. Le agarré la mano, luchando por soltar unas palabras entrecortadas. 3 días, solo 3 días, y verás. Los resultados, cof. Si no funciona, entonces, haz lo que quieras. Héctor finalmente aflojó el agarre. En ese momento, pensé que iba a morir ahí mismo. Solo me atrevía a hablar porque estaba segura de lo que decía. En la vida pasada, Olivar era aún más difícil de tratar que Héctor. Solo estuve tanto tiempo con él porque le era útil. Mi formación era en medicina, algo que oculté durante años por la presión de mis padres. No podía superar a Jocelyn en nada. Nadie conocía mis verdaderas habilidades. Solo sabían que pasé un año tratando la pierna de Olivar y que él volvió a caminar. Pero nadie sabía que Olivar también sufría de disfunción eréctil. Me tomó más de un mes tratarlo hasta que logró embarazarme. Respiré hondo. Luego tomé la muñeca de Héctor y le revisé el pulso. Por suerte, su condición era parecida a la de Olivar. No sería difícil tratarla. «¿Cómo supiste que tengo eso?», preguntó Héctor, confundido, sujetando mi mano. Sonreí y mentí con naturalidad. Antes de casarme, por supuesto que investigué sobre mi futuro esposo, ¿no? La verdad era que, en mi vida pasada, esa información circulaba entre la élite. Jocelyn intentó de todo para despertar el interés de Héctor. Incluso lo drogó y llamó a un médico. El diagnóstico: disfunción eréctil. Héctor explotó de rabia al enterarse y la mandó internar en un hospital psiquiátrico. Al oír mi respuesta, los ojos de Héctor se entrecerraron. «¿Y aún así no escogiste a mi hermano?». Era más racional de lo que imaginaba. Le prescribí un tratamiento. Si funcionaba, el precio era que me acompañara a la visita post-boda a casa de mis padres, en 3 días. El día de la visita tradicional, lo esperé afuera, pero Héctor no apareció. Después de unos minutos, subí sola al auto y partí hacia la casa. Apenas puse un pie en la sala, vi a Jocelyn sonriendo y señalando los regalos. «Papi, Olivar y yo elegimos este café para ti, y este cristal verde imperial es para mami». Mis padres estaban radiantes. Repetían: qué hermoso, con los ojos brillando. Jocelyn me miró, notando que llegaba con las manos vacías, y soltó con veneno: «Yvonne, ¿tu marido te dejó venir sola?». Sonreí suavemente y repliqué: «El tuyo tampoco vino». Ella hizo un puchero y mostró con orgullo el enorme anillo de diamantes en su dedo. «Ay, boba, no entiendes. Olivar es el CEO del grupo Hunter. Siempre está ocupado. El tuyo tiene unas acciones, pero 0 poder». A través del movimiento de su brazo, vi hematomas morados bajo la manga. Olivar siempre mantuvo una imagen impecable, pero en la vida pasada era cruel e impredecible. Cada noche me golpeaba con lo que tuviera a mano. Solo paró cuando sus piernas mejoraron. Viendo a Jocelyn tan feliz, decidí no romper su fantasía. Caminé hacia el baño. Jocelyn, incómoda porque la ignoraba, vino detrás de mí. «Admite, Yvonne, tu marido ni siquiera preparó regalo para la visita, ¿verdad?». Seguí indiferente. Jocelyn se enfureció. Arrojó el vino tinto que sostenía, pero tropezó con los tacones y cayó de forma aparatosa al suelo. Gritó de dolor, atrayendo a mis padres. En cuanto aparecieron, montó su teatro de siempre. «Papi, Yvonne intentó lastimarme. Dijo que quería arruinar mi cuerpo para que nunca pudiera darle un nieto a la familia Hunter. Mami, quiere destruirme. ¡Buah!». Abrí la boca para defenderme, pero bastaron unas pocas palabras de Jocelyn para que mi padre levantara la mano. «Además de venir sin marido y sin regalo, ¿ahora vienes con celos de Jocelyn? ¿Qué te pasa por la cabeza, niña?». En el segundo siguiente, una voz masculina y firme cortó el aire. «¿Quién dijo que no vine?».
Cuando entré en la suite esa mañana, todavía sentía el peso del vestido de novia azul celeste, el mismo que me costó lágrimas elegir, y el aroma embriagador de gardenias llenaba el aire. El objetivo era claro: demostrar que esta segunda oportunidad no sería un capricho, sino una derrota completa para quienes me subestimaron. Un murmullo entre los invitados repetía mi nombre con curiosidad. ¿Dónde está Héctor? Yo simplemente me acerqué al arreglo que me habían entregado y olí sus pétalos dorados, recordando cada segundo traumático de mi vida pasada. Fue en ese momento que lo vi. Héctor estaba parado en la puerta, con tintes de arrogancia, envuelto en un terno blanco impoluto. Pero esta vez no llevaba el cigarro, y su rostro no reflejaba indiferencia. Su mirada estaba llena de chispa, de fuego, como buscando medir mi reacción. Respiré hondo y recordé lo que me prometí: no ceder ante ese tipo de intimidación. Mientras sus ojos recorrían mi figura, me sentí incómoda, pero no vulnerable. ¿Te molesta que llegue un poco tarde?, preguntó con voz baja, sus tonos insinuando provocación. No respondí al instante. En lugar de eso, inspiré y le devolví la mirada. Más vale tarde que nunca, respondí, con un ligero temblor en la voz que traicionaba mi determinación. Él asintió, como si hubiera ganado una pequeña batalla, pero sus labios apenas se curvaron en una leve sonrisa. Nos rodeó un silencio momentáneo. Fue un instante delicado, ese en que cada palabra no dicha pesaba más que el vestido que llevaba. «Entonces, ¿vamos a casarnos?», susurró, soltando una carcajada baja, casi teatral, y añadió, con tono burlón: «¿O vas a cambiar de opinión antes de entrar al altar?». Vi al cronómetro de mis emociones: determinación, sorpresa, recelo, todo mezclado. Respondí con voz firme: «Estoy aquí por una razón, y no es para huir». Suspiró, se acercó y casi en un roce, dijo: «Bien, empecemos. Pero tú también tienes deberes, querida». No dije nada, solo lo observé con atención. Aquel era un Héctor diferente, distante pero inquisitivo, como si buscara entender mis verdaderas intenciones. Antes de que pudiéramos intercambiar más palabras, un grito se alzó desde el corredor. «¡Héctor, detente!», gritó una voz fuerte, femenina, rasgada por la urgencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía a quién pertenecía. En un segundo la puerta se abrió y apareció ella. Jocelyn, descalza, con el cabello enmarañado, los ojos vidriosos. Tenía el vestido completamente arruinado, una mancha roja en la falda. No necesitaba ver su rostro para saber que esas gotas eran de vino, o de algo peor. Me quedé paralizada. «¡Yvonne!», gritó la voz rota. «¡No dejes que él te case!». «No mereces nada de esto». La tensión se disparó. Héctor se tensó, dando un paso atrás. El murmullo en el salón se convirtió en un zumbido abrumador. La gente retrocedió y las miradas se clavaron en Jocelyn, una mezcla de asombro, lástima y espanto. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. Jocelyn se llevó una mano al pecho, respiraba entrecortada. «Tengo algo que demostrar, algo que él no te reveló». Sentí el pulso latirme en las sienes. El aire caliente y cargado me rodeaba, pegajoso de tensión. Sabía que estaba gestándose algo mucho más grande que una simple interrupción. Héctor avanzó un paso para protegerme. Apreté el buqué dorado con fuerza. Estalló un grito de una invitada, y todos se quedaron paralizados, conteniendo la respiración. «Jocelyn, quiero escucharte», dijo Héctor, con una calma que contrastaba con el caos. «Dila ahora». Ella respiró hondo y tragó saliva antes de soltar. «Tienes una hija, y está aquí». Las palabras cayeron como granizo en una tormenta. Yo sentí mi mundo derrumbarse. Héctor se quedó blanco, y la gente murmuró: «¿Qué hija? ¿Es una broma?». La suite se volvió una bomba a punto de estallar, y ese fue el final del instante. Cuando Jocelyn hizo una pausa, miró a Héctor a los ojos y dijo: «Tiene 5 años. Se llama Elena». Un silencio mortal siguió. Sentí que el buqué se humedecía en mis manos. El evento al que había llegado para sellar mi victoria y el renacimiento podría convertirse en mi ruina. Mis rivales, mi propia hermana, el inmenso legado Hunter, la sombra de Olivar, estaban solo esperando mi caída. Pero en ese instante, algo en mi interior se calmó. Respiré hondo, lo suficiente para no gritar, para no romperme. Alguien empezó a taparme los oídos. Sentí los pasos de Héctor marcharse, y mientras la súbita calma se apoderaba, tuve la certeza: esto apenas estaba comenzando. Cuando salí de la suite, no sentí mis piernas. Caminaba como una sombra, el buqué apretado entre los dedos, aún impregnado del perfume dorado que, hasta hace minutos, simbolizaba mi renacimiento. Ahora parecía un chiste cruel. A mi lado,
Los murmullos de los invitados crecían, como un enjambre venenoso. ¿Una hija? ¿Y desde hace 5 años? ¿Será cierto? Nadie me miraba a los ojos, pero todos murmuraban mi nombre. Héctor no dijo nada. Apenas se giró tras escuchar el nombre de la niña. Su rostro, habitualmente impenetrable, estaba partido por una expresión de puro desconcierto. Ni negación, ni aceptación, simplemente vacío. Yo no sabía si quería golpearlo, abrazarlo o salir corriendo de ese edificio y no volver jamás. Jocelyn, por otro lado, parecía alimentarse del caos. Estaba de pie junto a la puerta, como una actriz en pleno acto final. La sangre en su vestido ya se secaba, pero ella no parecía sentir frío, ni vergüenza, solo poder. ¿Dónde está ella?, preguntó Héctor, su voz por fin rompiendo el silencio. Era baja, pero cargada de gravedad. Jocelyn no respondió de inmediato. Se mojó los labios, los tenía partidos, y luego soltó una risa amarga. «No aquí. ¿Te crees que soy tan estúpida para traerla?» Su voz estaba impregnada de una furia contenida. «Pero existe. Y tú lo sabes». Yo di un paso al frente. Tenía que recuperar el control, o me ahogaría en aquella escena. «¿Dónde está la prueba?», pregunté, sin alzar la voz, pero lo suficiente para que todos oyeran. Jocelyn giró la cabeza hacia mí con una sonrisa torcida. «¿No es evidente, Yvonne? ¿Quién crees que fue la primera en consolarlo cuando tú lo rechazaste en tu otra vida? Yo estaba ahí. Siempre estuve». Mi corazón se paralizó por un segundo. Ella sabía. Lo sabía todo. Héctor bajó la mirada. No negaba nada. No defendía nada. Y ese silencio dolía más que cualquier grito. «¿Ella sabe quién es su padre?», pregunté, mirando directamente a Jocelyn. «No». Su voz se volvió repentinamente suave, casi infantil. Le dije que su padre era un héroe, pero ausente. «¿Por qué ahora?», le espeté, sintiendo el temblor de mis dedos filtrarse hasta el bouquet. «Porque te atreviste a pensar que podías quedarte con todo». Se acercó a mí y susurró. «Pero los recuerdos no desaparecen tan fácilmente. Y yo no he olvidado lo que me hiciste». Estaba loca, pero no era tonta. Jocelyn estaba jugando su última carta. «Yvonne», la voz de Héctor me sacó de mi trance. Me giré hacia él. «¿Es cierto?», le pregunté, directa. Él tragó saliva. Era la primera vez que lo veía tan indefenso. «No lo sé. Y supe que no mentía. No lo recuerdo. Aquella época estaba roto. Había días que despertaba sin saber dónde estaba. Sus palabras eran verdad, y eso dolía más. Porque si había sido verdad, y la niña existía, entonces ¿qué éramos nosotros? «Necesito pruebas», dije. Luego más firme. «Y si es tu hija, quiero conocerla». Jocelyn soltó una carcajada seca. «Oh, querida, no estás en posición de exigir nada». «No te equivoques», le espeté. «Si me entero de que esa niña es tuya y no la estás cuidando como merece, no me importa quién seas, te lo quitaré todo». El salón entero se congeló. Mi voz había salido con una seguridad que yo misma no reconocía. Por primera vez, vi a Jocelyn retroceder un paso. Me giré hacia Héctor. «Si quieres arreglar esto, lo haces conmigo, no con ella. Tienes 3 días. Encuentra a esa niña. Hazle una prueba. Y entonces hablamos». Y me marché. Caminé con la espalda erguida, los tacones resonando en el mármol como disparos, porque aunque mi corazón estuviera hecho pedazos, mi dignidad aún estaba intacta. Pero justo cuando llegué al ascensor, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía: «Sé quién es Elena. No es hija de Jocelyn. Y no es lo que piensas». Me giré lentamente, el celular temblando en mis manos. No sabía si llorar o correr. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación que había reservado para la luna de miel, sola, en silencio, con el celular en la mano y ese mensaje clavado en la retina. «Sé quién es Elena. No es hija de Jocelyn. Y no es lo que piensas», le respondí. Solo escribí: «¿Quién eres?». Ninguna respuesta. Esperé 1 hora. Nada. Otra más. Silencio. Cada sonido en el pasillo me hacía levantar la cabeza. Pensé en salir, buscar a Héctor, obligarlo a hablar. Pero no. Esta vez no iba a rogarle a nadie. Al amanecer, decidí moverme. Me vestí con ropa informal, recogí el cabello y salí sola. Nadie del servicio me detuvo. Nadie me preguntó nada. Parecía que el escándalo del día anterior había dejado a todos paralizados. Llamé a un taxi. Di una dirección al azar en Salamanca, solo para perderme entre las calles y pensar. La ciudad parecía seguir su curso. Las panaderías abrían, la gente iba a trabajar, y yo, sentada frente a una cafetería vacía, trataba de armar el rompecabezas. Jocelyn había mentido muchas veces antes, pero ¿por qué inventaría una hija justo ahora? ¿Y por qué Héctor no lo negó de inmediato? ¿Y ese mensaje? ¿Quién sabía tanto como para lanzarme una bomba así y luego desaparecer?
Estaba dando vueltas en mi cabeza cuando lo vi. Un hombre alto, con gabardina gris y barba cuidada, caminaba hacia mí. Parecía casual, pero sus ojos me escaneaban como si me conociera. Se detuvo justo frente a mi mesa. Yvonne Hunter. ¿Verdad? Asentí, aunque mi cuerpo ya se tensaba. ¿Puedo sentarme? Depende, respondí. ¿Eres el que envió el mensaje? Él sonrió, pero no con simpatía. Mi nombre es Mateo Rivas. Era investigador privado del grupo Hunter, hasta que me despidieron por saber demasiado. Lo observé detenidamente. No parecía un loco, ni un improvisado. Llevaba un maletín con él. Lo abrió y sacó un sobre. Todo esto, dijo, dejándolo frente a mí, es sobre Elena y sobre Jocelyn. ¿Qué quieres a cambio? Nada. Solo que cuando esto explote, no me nombres. Quiero seguir vivo. Tragué saliva. Abrí el sobre. Fotos, documentos, fechas, todo organizado. Al principio no entendía, pero luego lo vi. Elena no era hija de Héctor, ni de Jocelyn. Era hija de mí misma. Sentí que el mundo se tambaleaba. Miré la partida de nacimiento, fechada justo 2 días antes de mi muerte en la vida pasada. Lugar, una clínica privada en Barcelona. La madre, Yvonne Hunter. El padre, desconocido. Recordé el día en que Jocelyn me apuñaló en la barriga. En el parto, Elena había sobrevivido. Alguien la había salvado. Y Jocelyn la había ocultado todo este tiempo. ¿Dónde está?, pregunté sin aliento. Mateo se inclinó, bajando la voz. En un orfanato. Pequeño, discreto, fuera del radar. Pero no está sola. ¿Qué quieres decir? Él se acercó más. Alguien la visita regularmente. Una mujer, cuyo rostro ha sido borrado de todos los registros. Me incliné hacia él. ¿Quién? Mateo me miró fijo. Tu madre. Sentí que todo el aire escapaba de mis pulmones. Eso no es posible, murmuré. Ella nunca lo mencionó. Porque no lo recuerda. O porque no quiere recordarlo. Sea como sea, necesitas ir allí. Y pronto. Porque alguien más también lo sabe. ¿Quién? Él no respondió. Solo me extendió un papel. Una dirección. Vas a necesitar estar sola, dijo al levantarse. Porque esto es más grande de lo que crees. Jocelyn no actúa sola. Y Elena es solo el inicio. Me quedé ahí, mirando la dirección en mis manos. Antes de irse, Mateo se giró una última vez. Yvonne, cuando llegues allí, no creas en lo que ves, ni siquiera en ella. ¿En quién? Él se encogió de hombros. En tu madre. Y se fue, dejándome ahí, sola, con un sobre lleno de verdades y una dirección que podía cambiarlo todo. Me levanté. Era hora de enfrentar a los fantasmas, aunque esta vez uno de ellos llevara mi apellido. Llegué a la dirección al mediodía, un pueblo pequeño, a unas 2 horas de Madrid, con casas bajas, callecitas empedradas y un silencio espeso como la niebla. El orfanato no tenía cartel ni nombre, solo un portón gris y una placa antigua, Fundación Luz de Alborán. Nada más. Llamé una vez. Nadie respondió. 2 veces. El silencio persistía. Fue en el tercer intento que una mujer de unos 50 años abrió la puerta entrecerrada. Llevaba una bata blanca y un rostro sin maquillaje, serio, marcado por el cansancio. ¿Puedo ayudarte?, preguntó mirándome con sospecha. Busco a una niña, Elena. Me dijeron que está aquí. Su rostro no se alteró, pero sus ojos cambiaron. Sabía de quién hablaba. ¿Quién eres tú? Soy Yvonne, su madre. La mujer no se movió. Me estudió con cuidado. Luego abrió la puerta del todo. Pasa, pero no digas eso delante de ella. El pasillo olía a lavanda y desinfectante. Había cuadros de paisajes en las paredes y voces suaves viniendo desde una sala al fondo. ¿Cómo se llama usted? Irene. Trabajo aquí desde hace 10 años. Elena llegó hace casi 5. ¿Quién la trajo? Irene bajó la voz. Una mujer, elegante, reservada. Dijo que no podía quedarse con la niña. Dejó una carta y desapareció. ¿Mi madre? No sé, pero se parecía a ti. Me llevó hasta una sala de juegos. Niños dibujaban, otros jugaban con bloques. Y ahí estaba ella, sentada en el rincón, con una muñeca entre los brazos, vestida con un vestido amarillo y el cabello trenzado. Tenía mis ojos, la misma mirada seria, como si siempre estuviera observando más de lo que decía. No pude moverme. Sentí las piernas ceder, la garganta cerrarse. Era como mirarme en un espejo del pasado. Irene se acercó a ella. Elena, cariño, ¿tienes visita? La niña levantó la mirada. Sus ojos se clavaron en los míos. Por un segundo, no dijo nada. Luego se levantó, despacio, y caminó hacia mí. Hola, dijo, con voz suave. Me agaché, sin saber qué decir. Hola, Elena. ¿Tú me conoces?, preguntó.
Tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara. Sí, desde antes de que nacieras. Ella me observó un instante más y luego, sin decir nada, me abrazó. Fue un abrazo corto, tímido, pero real. Cerré los ojos. Me temblaban las manos. No podía decirle la verdad. No ahí, no así. Pasamos la tarde juntas. Jugamos. Me enseñó su dibujo favorito, un jardín con flores doradas. Me dijo que soñaba con un campo lleno de ellas. Se parecía tanto a mí que dolía. Cuando Irene vino a buscarla para cenar, Elena me tomó de la mano. ¿Vas a volver? Le acaricié el cabello. Volveré pronto. Lo prometo. Ella asintió y se fue sin hacer drama, como si supiera que las promesas, a veces, no se cumplen. Antes de irme, le pedí a Irene que me dejara ver la carta que dejaron con ella. Me la entregó en un sobre amarillo, con una sola palabra. Perdón. La letra era de mi madre. Salí de ese lugar con un vendaval en el pecho. Ya no era solo una hija perdida, sino una madre arrancada de su propio destino. Jocelyn lo había sabido. Lo había escondido. Me lo había arrebatado. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Héctor. Una vez. 2. Me rechazó la llamada. En la tercera, atendió. ¿Dónde estás? Le pregunté. En la casa familiar. ¿Por qué? Voy para allá. No cuelgues. Hay algo que necesitas ver. ¿De qué hablas? De nuestra hija. Silencio. Largo. Frío. ¿Qué dijiste? No me importa lo que Jocelyn diga. Elena no es suya. Es mía. Y, por cómo reaccionaste, tengo razones para creer que también es tuya. No es posible. Eso no... Tenemos que hablar. Todos. Tú, yo y mi madre. Él respiró hondo al otro lado. Estaré esperándote. Pero prepárate, Yvonne. Hay algo que tú tampoco sabes. ¿Qué? No puedo decirlo por teléfono, pero tiene que ver con tu padre y con lo que pasó antes de tu primer matrimonio. Colgué sin responder. El cielo sobre Madrid se oscurecía, pero dentro de mí, algo más poderoso se estaba encendiendo. Había empezado como una historia de venganza. Ahora, era una cruzada por la verdad. No fue un trayecto fácil. Conduje desde el orfanato hasta la antigua casa familiar de los Hunter, en las afueras de Segovia. Conocía esa casa de memoria. Los portones altos, el camino de piedra flanqueado por cipreses, el eco seco de los pasos en el mármol. Era el escenario de mis peores recuerdos, y el lugar donde iba a recuperar lo que me fue arrebatado. Cuando llegué, ya era de noche. Las luces de la casa estaban encendidas, pero no había movimiento. Toqué el timbre y me abrió la puerta un mayordomo que no reconocía. Me observó sin sorpresa, como si ya supiera que vendría. «Señorita Yvonne», dijo con una inclinación sutil. «El señor Héctor la espera en la biblioteca». Entré. El ambiente olía a madera antigua, cera de vela y perfume masculino. La biblioteca era exactamente como la recordaba. Techos altos, estanterías infinitas, cortinas pesadas, y él, sentado en el sillón de cuero, con una copa en la mano. «Llegaste», dijo sin mirarme. «No te costaba haber venido tú. No quería que Jocelyn sospechara. Está aquí». Me detuve en seco. «¿Ella está aquí?» Él asintió. Me sirvió una copa de vino sin preguntar. «Hablaremos antes de llamarla. Necesito que entiendas algo». Me acerqué, tomé la copa y me senté frente a él. «Habla». Héctor inspiró profundamente, como si lo que iba a decir costara. «Antes de tu primer matrimonio, tú y yo estuvimos más cerca de lo que cualquiera recuerda». Asentí. Recordaba encuentros, conversaciones, miradas robadas en medio de los compromisos familiares. «Hubo una noche», continuó. «Fue una reunión en Toledo. Tu padre estaba negociando con inversores de Valencia. Tú habías bebido algo. Y yo también. No pasó nada. O eso creí. Pero luego desapareciste por 2 semanas. Dijeron que habías enfermado. Yo no pensé más en ello. Lo miré fijo. Mi corazón latía como un tambor. «¿Insinúas que esa noche fue...?» «Posiblemente», dijo, con la voz tensa. «Si Elena es tu hija, y nació justo después de tu muerte, hay una posibilidad real de que sea mía también». Pasé las manos por el rostro, temblando. «¿Y por qué nadie dijo nada?» «Tu padre lo encubrió. Siempre fue un estratega. No permitiría que una hija embarazada antes del matrimonio arruinara su juego de alianzas. ¿Y Jocelyn? Ella siempre supo más de lo que decía. Siempre. Yo creo que tu padre le contó, y ella lo usó para manipular. Todo empezaba a encajar. Todo lo que antes eran sombras, ahora tomaba forma. ¿Dónde está mi madre?» «Arriba. Duerme. Pero no está bien. Tiene lagunas, momentos de claridad y otros donde ni siquiera me reconoce. Necesito hablar con ella». Y luego, con Jocelyn. Héctor se levantó, se acercó, tomó mis manos. «Yvonne, si todo esto es verdad, si Elena es nuestra hija, ¿qué harás?» Lo miré directo a los ojos. No temblé esta vez.
Lo que no hicieron conmigo, protegerla. En ese momento, un golpe seco retumbó desde el piso de arriba. Un portazo. Héctor soltó mis manos y salió corriendo. Lo seguí. Corrimos por el pasillo hasta la habitación de mi madre. La puerta estaba abierta. La cama vacía, las sábanas arrugadas, y en la alfombra una sola cosa, una muñeca de trapo, la misma que Elena había dejado caer cuando la abracé en el orfanato. No puede ser, susurré. ¿Ella estuvo allí? Héctor recogió la muñeca, pálido. No fue ella, dijo. Jocelyn. ¿Jocelyn fue al orfanato? ¿Y si no solo sabía de Elena, sino que ya la encontró? Sentí el estómago encogerse. ¿Y si se la llevó? Una voz surgió desde la oscuridad del pasillo, gélida como el mármol. Demasiado tarde para preguntar eso, hermanita. Era ella, Jocelyn, con el cabello suelto, los labios rojos y la misma sonrisa que usaba antes de apuñalar. ¿Dónde está Elena?, grité. Ella alzó una ceja, burlona. En un lugar donde no la podrás usar contra mí, porque ahora ya no es tu hija, es mía, y desapareció en la penumbra. Corrí detrás de ella. El eco de mis pasos rebotaba en los muros del pasillo como si alguien disparara balas. Pero cuando giré la esquina, Jocelyn ya no estaba. Solo quedaba un silencio espeso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. ¡Jocelyn!, grité, sin importar si los empleados o los padres podían oírme. «Devuélveme a mi hija». Nada, solo el crujido de una ventana que se cerró con el viento. Héctor llegó a mi lado, jadeando. Llevaba la muñeca en la mano, como si fuera una pista que no sabía cómo usar. «Tiene un coche», dijo. «Siempre tiene uno preparado». Me giré hacia él. ¿Por qué haría esto? ¿Qué gana llevándosela? Él bajó la mirada. Sabía algo. Lo vi en su rostro. «Dime la verdad», exigí. «¿Qué más estás ocultando?» Suspiró y por fin lo soltó. «Tu padre hizo arreglos antes de morir. Cambió el testamento, pero no lo registró oficialmente. Lo escondió. Dijo que solo se haría público si Jocelyn perdía la cabeza otra vez. ¿Y qué decía? Que la única heredera de la fortuna Hunter sería la nieta que demuestre mayor temple, control y sentido de justicia, no el primer nieto varón. Esa cláusula era solo un engaño para probar a ambas. Me quedé inmóvil. Sentí el alma dejarme el cuerpo por un instante. ¿Él lo planeó todo? No sé si todo, pero sabía que Jocelyn haría algo. Y que tú resistirías. Miré la muñeca otra vez. No era solo venganza, era estrategia. Jocelyn pensaba que secuestrando a Elena podría forzar el juego a su favor. Lo que no sabía era que yo ya no era la misma Yvonne. «Vamos a encontrarla», le dije a Héctor. «Y cuando la tengamos, destruiré a Jocelyn, legal y públicamente. Esta vez no se escapará». Tardamos menos de un día en rastrear su coche. Gracias a una antigua conexión de Héctor en la policía, dimos con una cámara de seguridad que la registró entrando a una finca abandonada en las montañas de Guadalajara. Llegamos al atardecer. El cielo tenía un tono anaranjado casi sangriento. La finca estaba desmoronada en partes, pero conservaba una estructura central, una especie de invernadero cubierto de hiedra. Y allí, en medio de aquel paisaje que parecía sacado de una pesadilla, la vimos, Jocelyn, sentada en una silla de mimbre, con un vestido largo y una copa de vino en la mano. A su lado, Elena, dormida o drogada. No lo sabíamos aún. Mi corazón quiso romperse en 1000 pedazos, pero no. Me obligué a respirar. Tenía que ser inteligente. «¿Qué es esto?», grité, avanzando hacia ella. Ella giró la cabeza, serena como si estuviera de picnic. Un reencuentro familiar. Tú, yo, la niña, y el recuerdo de lo que fue robado. «No es tuya. Ella no es tuya». «Oh, Yvonne, claro que lo es. La crié desde que nació. ¿O creías que la metí en ese orfanato y me olvidé de ella?» Me paralicé. «¿Qué estás diciendo?» «Que cada mes durante 5 años fui a verla. Le conté historias. Le enseñé a leer. ¿Sabes cómo me llama?». Tragué saliva. No quise oírlo. Pero ella lo dijo igual. «Mamá Jo». Mi vista se nubló. Héctor me agarró del brazo antes de que hiciera algo estúpido. «Esto no va a quedar así», le dije con la voz rota. «Te vas a pudrir en la cárcel por esto». Jocelyn soltó una carcajada. «¿Cárcel? ¿Por criar a una niña abandonada por su madre?». Héctor dio un paso al frente. «Te tenemos grabada. El coche, las cámaras, la muñeca. Y ahora esto. Estás acabada». Ella lo miró como si fuera un niño ingenuo. «¿De verdad crees que no lo preví? Esta finca es mía, y Elena está registrada aquí como protegida. Legalmente. Los papeles están en orden». Me derrumbé de rodillas. ¿Cómo pudiste...?» Ella se acercó a mí, agachándose para hablarme al oído. «Porque tú siempre fuiste débil,
pero gracias por darme lo único que me faltaba. Se enderezó, tomó a Elena en brazos y caminó hacia la casa. Héctor me levantó como pudo. No teníamos cómo actuar sin la policía. Todo estaba en su lugar, legalmente, pero no emocionalmente. Y ahí, su error. Me giré hacia Héctor. Voy a recuperarla. No importa cómo. Si Jocelyn quiere guerra, tendrá guerra. ¿Qué harás? Lo que se necesita. Vamos a Madrid, a los tribunales y también al pasado. ¿Al pasado? Sí, porque si Jocelyn falsificó documentos, necesito ayuda. Y solo hay una persona que lo habría hecho sin hacer preguntas. ¿Quién? Lo miré, con el alma ya encendida en llamas. Mi madre. Volvimos a Madrid al amanecer. El viaje fue silencioso, pero no por falta de palabras. Era el tipo de silencio que solo existe cuando todo arde por dentro. Héctor conducía con los nudillos blancos en el volante. Yo iba al lado, sin dejar de mirar la muñeca de trapo que había recogido en la finca. La apretaba como si al hacerlo pudiera abrazar a Elena, protegerla a través del recuerdo. Pero los recuerdos no bastaban. Llegamos a la casa de mis padres al mediodía. Estaba todo en orden. El jardín perfectamente cuidado, las ventanas abiertas, las cortinas de lino moviéndose con la brisa. Parecía un lugar seguro, pero yo sabía que allí se escondían los peores secretos de mi vida. La empleada nos abrió la puerta, nerviosa. ¿Está mi madre?, pregunté. En la terraza, pero está algo confundida hoy. No me importaba. La encontré sentada bajo una sombrilla blanca, con una manta sobre las piernas, leyendo un libro que no pasaba de la primera página. Su cabello canoso estaba cuidadosamente recogido. Parecía frágil, pero esa fragilidad ya no me engañaba. Mamá. Ella levantó la vista. Tardó un segundo en reconocerme, y luego me sonrió. Dulce. Yvonne. ¡Qué sorpresa! Me acerqué. Héctor se quedó detrás, como una sombra protectora. Necesito hablar contigo. ¿Pasó algo?, preguntó mirando a Héctor con recelo. Todo. Me senté frente a ella. ¿Sabes por qué estoy aquí? Su expresión se endureció apenas, pero fue suficiente. No empieces con eso otra vez, hija. ¿Otra vez? Nunca me dijiste nada. Ella bajó la mirada, acariciando el borde de la manta con los dedos. Te protegí. ¿De qué? ¿De saber que fui madre? ¿De saber que me drogaron? ¿Que me separaron de mi hija y me dijeron que había muerto? Ella respiró hondo. Le temblaba el labio inferior. No era así. Entonces dime cómo era. Tú estabas destruida. Después de lo de Olivar, del embarazo, no sabías ni quién eras. Te encerraste. No hablabas. Solo llorabas. Y tu padre dijo que lo mejor era internarte unos días, para estabilizarte. ¿Y la niña? Él dijo que no podía quedarse contigo, que arruinaría cualquier posibilidad de recuperar tu reputación. Así que la diste. A Jocelyn. No directamente. Yo confié en alguien. En Mateo. Él se la llevó a un lugar seguro. Me giré hacia Héctor. Él no dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. ¿Sabías de los documentos?, pregunté, volviendo a mirarla. Los que declaran que Jocelyn es la madre. Mi madre no respondió al instante. Luego murmuró. Me obligaron. Dijeron que si no lo firmaba, nunca te recuperarías. Que dirían que estabas loca. Que te encerrarían. ¿Quién lo dijo? Ella alzó los ojos, por fin, y fue ahí cuando lo entendí. Papá, susurré. Ella asintió, como si al hacerlo se liberara de una piedra que había llevado décadas encima. Tu padre controlaba todo. No me dejaba opinar, ni decidir. Me decía que yo era la imagen perfecta, la esposa sumisa, y tú eras mi reflejo. Por eso te rompió, para que encajaras en su molde. No supe si llorar o gritar. Estaba furiosa, pero también rota. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Seguirás callando? Ella me miró fijo. Por primera vez en años, vi fuego en sus ojos. No, haré lo que tenga que hacer. Sacó un sobre de la mesa. Lo puso frente a mí. Esto es todo. Copias, fechas, firmas. Jocelyn falsificó parte del proceso de adopción. Pero Mateo lo documentó todo. Él nunca estuvo de acuerdo. Por eso se fue. Y por eso está vivo. Héctor lo revisó rápido. Asintió. Con esto podemos ir a la policía. Y a la prensa. Me giré hacia mi madre. ¿Estás dispuesta a hablar? Sí, ya no tengo miedo. Justo en ese momento, entró corriendo la empleada con el teléfono en la mano. Señorita Yvonne, tiene que ver esto. Encendió la televisión. En la pantalla, exclusiva en directo, Jocelyn Hunter anuncia Fundación para Niños Huérfanos. Presenta a su hija adoptiva en sociedad. Y ahí estaba Elena, en cámara, vestida de blanco, sonriendo. El micrófono apuntó a Jocelyn. Su nombre es Elena, y es el futuro de la familia Hunter. Mi estómago se volcó. La guerra se había hecho pública,
y no pensaba perderla. Las cámaras apuntaban directamente a ella. Jocelyn sonreía como una princesa sacada de un cuento. Estaba impecable, peinada, maquillada, vestida como una filántropa perfecta. Detrás de ella, un cartel brillante anunciaba el lanzamiento de su supuesta Fundación para Niños sin Familia. Y al frente, Elena, mi hija. No solo la había secuestrado, ahora la estaba exhibiendo. La estaba reclamando frente al mundo como si fuera una estatua, un símbolo de redención, cuando en realidad era un trofeo de guerra. El teléfono me temblaba en la mano mientras veía la transmisión en directo. Héctor maldecía por lo bajo. Mi madre, sentada, parecía más una testigo de un crimen que una madre. Y dentro de mí, algo se rompió. «Tengo que sacarla de ahí», dije. «No sin antes preparar el terreno», respondió Héctor. «Si la enfrentamos ahora, con cámaras, con la niña presente, puede volverse contra nosotros. Necesitamos pruebas, necesitamos estrategia». «¿Estrategia?», pregunté, girándome hacia él con furia contenida. «Es mi hija. ¿Y tú hablas de estrategia?». «Precisamente por eso», espetó agarrándome del brazo. «Porque es tu hija, y no vamos a perderla 2 veces por actuar con rabia». Nos miramos. Un silencio tenso se instaló entre nosotros, y en ese silencio supe que tenía razón. Respiré hondo, muy hondo, y volví a mirar la pantalla. «Vamos a destruirla», murmuré. «Juntas», dijo mi madre, poniéndose de pie. «Y vamos a hacerlo bien». Esa misma tarde empezamos a actuar. Héctor se encargó de filtrar discretamente los documentos que demostraban la falsificación de Jocelyn a 2 periodistas que aún respetaban el periodismo de verdad. Lo hicieron a través de canales anónimos, sin nombres, sin pistas. Mi madre contactó a una vieja amiga, ahora jueza retirada, para entender cómo y cuándo podíamos actuar legalmente. Cada palabra suya era un cuchillo afilado contra la estructura que Jocelyn había construido. Y yo fui a ver a Mateo. Lo encontré en una cafetería discreta, en Lavapiés. Vestía sencillo, pero su mirada estaba más cansada que antes. «No pensé que volverías», dijo. «No vine a pedirte ayuda. Vine a pedirte justicia». Él suspiró, como si hubiera esperado esas palabras toda su vida. «Entonces, prepárate, porque lo que tengo te va a destruir por dentro, pero también la va a hundir a ella». Me entregó un pendrive. En él, grabaciones. Jocelyn no solo falsificó documentos, también hizo pagos. A doctores, a funcionarios, todo registrado. Y hay algo más. ¿Qué? Un video de ella, en el orfanato, amenazando a Irene. Me quedé en silencio. No lo dudé. Lo llevé directamente al despacho de nuestro abogado. Esa noche, la tormenta comenzó. Primero fue un artículo discreto en un medio digital. La verdad detrás de la Fundación Ramírez Hunter. Nada demasiado explosivo, pero suficiente para despertar curiosidad. Luego, apareció la grabación de Jocelyn gritando a Irene. «Si vuelves a decir que esa niña no es mía, te arranco la lengua». El impacto fue inmediato. La fundación se tambaleó. Donantes se retiraron. Y el hashtag «¿Quién es la madre de Elena?», se volvió viral en menos de 6 horas. Jocelyn desapareció de los medios, pero sabíamos que se estaba preparando para pelear. La conocíamos. No se rendía fácilmente. Entonces hicimos el último movimiento. Solicitamos oficialmente la custodia de Elena, con todas las pruebas, con todas las declaraciones, y pedimos una orden de restricción contra Jocelyn por secuestro, falsificación de documentos y abuso psicológico. 3 días después, me llamaron del juzgado. «Señora Yvonne Hunter, el juez ha revisado el caso. Le otorgará una audiencia preliminar en 48 horas. Pero hay algo más». «¿Qué?». «Jocelyn Ramírez ha solicitado una contrademanda». «¿Por qué motivo?». «Dice que usted no es emocionalmente apta para ser madre». Me quedé paralizada. «¿Y cómo piensa probar eso?». «Dice tener pruebas de que usted intentó matarla en el pasado y quiere exponerlas ante todos». Colgué. El mundo temblaba bajo mis pies y supe que el próximo paso no sería una audiencia, sería una batalla final. 2 días después, Madrid entera parecía respirar al ritmo de la audiencia. Era como si el país estuviera dividido entre quienes defendían a la benefactora caída y quienes veían en mí a una madre rota que luchaba por recuperar lo que le arrebataron. Las redes sociales hervían. Los medios enviaban drones sobre el juzgado. Y yo apenas podía respirar. Vestí sobria, sin joyas, sin maquillaje exagerado. No quería parecer poderosa. Quería parecer humana, real, porque lo era, porque lo había vivido todo, y estaba cansada de esconderlo. Héctor caminaba a mi lado, impecable, serio, silencioso. Mi madre venía detrás,
con el sobre de documentos originales en la mano, como una cruz que había decidido cargar. Ella también iba a testificar. Cuando entré a la sala, la vi, Jocelyn, radiante como siempre, aunque esta vez algo en su mirada había cambiado. No era arrogancia, era miedo, disfrazado de perfección, pero miedo. Nos sentamos. El juez era un hombre mayor, con mirada dura. No parecía tener paciencia para show mediático. «Comencemos», dijo. «Señorita Ramírez, ¿quiere declarar?» Jocelyn se levantó, caminó como en pasarela, miró a todos, luego al juez. «Sí, su señoría, quiero hablar como madre». La palabra me atravesó como un puñal, pero no me moví. Esa niña, Elena, ha sido parte de mi vida desde el día en que fue abandonada. Yo estuve allí, la visité, le conté cuentos, la cuidé, la vi crecer, la abracé cuando lloraba. Y ahora, ¿alguien que dice ser su madre biológica quiere arrebatármela sin siquiera haber estado presente? Sus palabras estaban cargadas de veneno, pero pronunciadas con dulzura. ¿Dónde estuvo Yvonne durante todos esos años? ¿Dónde estaba cuando Elena dio sus primeros pasos? ¿Dónde estaba cuando lloraba de noche? Se giró hacia mí. Yo puedo responder eso, su señoría. Ella estaba muerta. O, al menos, así lo dijo el mundo, porque decidió desaparecer, abandonarlo todo, incluso a su hija. El juez la observó sin expresar emoción. «Gracias, señorita Ramírez. Señora Hunter, ¿desea declarar?» Me levanté. Las piernas me temblaban, pero el alma no. «Sí, su señoría. Y lo haré, con la verdad». Caminé despacio. Me paré en el centro de la sala. Tomé aire. Hace años fui traicionada. Por mi familia. Por quienes debían protegerme. Me drogaron. Me separaron de mi hija al nacer. Me hicieron creer que la había perdido. Y luego me obligaron a callar. Me giré hacia Jocelyn. Ella sabía. Siempre lo supo. Jugó con mi dolor. Visitó a Elena para construir una historia falsa. Para robarle su identidad. Porque no podía soportar que yo aún tuviera algo que ella no. Saqué una copia del video de la amenaza a Irene. La entregué al juez. Luego, entregué los documentos firmados por mi madre, con las fechas y nombres reales. Esta no es solo mi hija, es mi verdad. Y después de todo lo que viví, no pienso permitir que se la lleven otra vez. Me senté. Toda la sala estaba en silencio. El juez pidió un receso para revisar las pruebas. En el pasillo, me apoyé contra la pared. Héctor me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Una hora después, volvimos a entrar. El juez se ajustó las gafas. Su rostro era de piedra. He revisado las pruebas, escuchado los testimonios y considerado el bienestar de la menor. Este juzgado determina que... Jocelyn se inclinó hacia adelante, como si pudiera cambiar el destino con una mirada. La custodia provisional de Elena será otorgada a su madre biológica, Yvonne Hunter. Jocelyn se desplomó en la silla. Yo no reaccioné, no lloré, solo respiré, por primera vez con libertad. Pero el juez no había terminado. Y ordenó que se inicie una investigación penal contra Jocelyn Ramírez por falsificación de documentos, secuestro y manipulación de identidad. Ahí sí, el suelo pareció moverse. Jocelyn se levantó como una fiera herida. «¡No pueden hacerme esto! ¡Soy una Hunter! ¡Esa niña me ama! ¡Me ama!». Fue sacada por la policía, gritando, con los ojos enloquecidos. Gritó mi nombre hasta el final. Y yo me quedé ahí, esperando que alguien me despertara de ese sueño. Al salir del juzgado, una mujer me esperaba con una niña de la mano. Elena, cuando me vio, soltó la mano de la mujer y corrió hacia mí. Me agaché. Nos abrazamos. Esta vez, fuerte. Lloré. Ella también. «¿Te vas a quedar conmigo ahora?», me preguntó, con voz temblorosa. «Siempre», respondí. «Ya nadie podrá separarnos». Pero mientras la abrazaba, sentí una mano en mi hombro. Era un agente. «Lo siento, señora Hunter, pero hay algo más». Me giré, desconcertada. «¿Qué?». «Su esposo, Héctor, acaba de ser arrestado». «¿Por qué?». «Por colaboración con fraude familiar. Su nombre aparece en los documentos. Hay una orden judicial». Elena me miró. Su manita aún agarraba la mía, y supe que esto aún no había terminado. Me quedé inmóvil, el brazo de Elena aferrado al mío como si presintiera que algo iba mal. «¿Qué estás diciendo?», pregunté a la agente. El juez encontró conexiones bancarias entre los pagos de Jocelyn y una cuenta compartida con el señor Héctor Hunter. «Hasta que se aclare la situación, queda detenido». «Eso no tiene sentido», grité. «Él me ayudó. Él expuso a Jocelyn. Señora Hunter, por favor», dijo el agente, con la voz dura. «No nos corresponde a nosotros decidir su intención. Solo cumplimos la orden». Héctor estaba ahí, esposado, sin resistencia.
Me miró con una expresión que no sabría cómo describir. Ni culpa, ni miedo, solo resignación. No fue como piensas, dijo en voz baja. Yo no sabía que esas cuentas aún existían. Eran antiguas, de cuando trabajaba para el consorcio familiar. Jocelyn las reactivó sin decirme. ¿Y no lo descubriste? ¿En todo este tiempo? Repliqué, con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Me mentiste también tú? No, te lo juro. Pero si este es el precio por lo que hice en el pasado, lo aceptaré. Solo cuida de Elena. Y se lo llevaron. Me quedé ahí, otra vez con el mundo desmoronado a mis pies. Pero esta vez no me derrumbé, porque tenía a Elena conmigo, porque ya no era solo Yvonne la hija, la hermana, la esposa traicionada. Ahora era madre, y estaba viva. Pasaron semanas. El caso de Jocelyn se convirtió en escándalo nacional. Las pruebas eran irrefutables. Fue condenada a 6 años de prisión, sin posibilidad de condicional en los primeros 3. Su imagen fue destruida. Las fundaciones que usó para lavar su figura colapsaron. En la cárcel, según su abogado, perdió el control. Empezó a tener delirios, hablando con un bebé dorado que decía que le pertenecía. Fue transferida a una unidad psiquiátrica. Mi madre, en cambio, recuperó parte de su dignidad. Declaró en televisión. Contó todo, no para hacerse la víctima, sino para proteger a otras mujeres. Abrió un programa de ayuda a madres jóvenes en situación de abuso familiar. La llamaron la madre que despertó tarde, pero a tiempo. Mateo Rivas fue declarado testigo clave en el juicio. Recibió inmunidad. Desapareció. Nadie volvió a saber de él. A veces pienso que se convirtió en un fantasma de conciencia. Y Héctor fue absuelto. Los registros demostraron que Jocelyn reactivó las cuentas sin su autorización y que las transacciones fueron parte de un desvío mayor. El día que salió del juzgado, me llamó, pero no respondí. Aún no. Elena se adaptó. Costó. Al principio no quería dormir sola. Lloraba por cosas que no sabía explicar. Me miraba con miedo, como si pensara que podría desaparecer otra vez. Pero poco a poco, me aceptó. Y un día, sin previo aviso, me llamó mamá. Así, suave. Y ahí sí, lloré como nunca. Hoy hace 1 año desde que la recuperé. Vivimos en una casa sencilla, cerca del mar, en Alicante. Jardín pequeño, pero con flores, especialmente gardenias doradas. Elena las riega cada mañana. Dice que las llama mis guardianas. Trabajo como médica nuevamente. No en grandes hospitales, sino en una clínica comunitaria. Lo que siempre quise, lo que me prohibieron ser. A veces me preguntan si me arrepiento. La verdad es que no. No cambiaría nada, porque incluso en la oscuridad encontré mi fuerza. Y porque finalmente entendí algo. No fui renacida por casualidad. Fui renacida para corregir todo lo que estaba mal, y lo hice.